Bien, les estaba mencionando o estamos viendo el resumen de lo que hicimos la clase anterior. Estábamos hablando sobre el diseño por fisuración y les estaba comentando que aquí tenemos placas de concreto armado y también los estamos considerando en esta parte para determinar el aporte que dan esas placas al corte diagonal. Entonces, ¿por qué lo determinamos aquí? Justamente porque esos valores nos van a servir más adelante para la verificación de la resistencia al corte del edificio, ya que, bueno, se va a determinar mediante esta expresión, donde la sumatoria de la fuerza, de lo cortante, la resistencia al corte que está aportando toda esos muros en los ejes de análisis tiene que ser mayor o igual a la cortante producida por el sismo severo. Y por lo tanto, ¿pero qué es lo que está considerando esta sumatoria de las resistencias al corte? Justamente lo menciona aquí donde dice, cumplida la expresión tal por los muros portantes de la carga sísmica, el resto de los muros que componen el edificio podrá ser no reforzados para la acción sísmica coplanar. Bien, y también se menciona acá que incluirá solo el aporte de los muros reforzados, confinados o armados. Nosotros solo tenemos confinados, y el aporte de los muros de concreto armado. Justamente aquí se menciona, ¿no? Y el aporte de los muros de concreto armado. Por eso es que nosotros en esta ocasión estamos considerando también ese aporte de la resistencia que va a suministrar ese muro, ¿no? Que va a brindar estos muros de concreto armado. Solamente para recordar que el valor de la resistencia al corte que va a ofrecer el concreto se va a determinar mediante esta expresión 0.53 multiplicado por el F' sub C por el espesor de ese muro por 0.8 veces la longitud de ese muro, ¿no? Nosotros aquí tenemos 0.53, la raíz cuadrada de 210 porque estamos utilizando un concreto 210 multiplicado por el espesor que viene a ser 20, pero a centímetros sería 20, ¿cierto? 0.2 metros a centímetros es 20 centímetros por 0.8 la longitud que vale 1.5, o sea 1 metro o 150 centímetros. Y aquí nosotros obteníamos el valor en kilogramos y lo dividíamos entre 1000 para obtener el valor en toneladas. Este valor está en toneladas. Bien, entonces aclarando esa parte, podemos seguir con el diseño que nos corresponde. Ya en esta ocasión vamos a ver el diseño por resistencia. ¿Por qué vamos a hacer un diseño por resistencia? Ya que justamente aquí la norma nos menciona que hagamos esa verificación de la resistencia al corte vertical, ¿no? Se debe cumplir esta expresión que la resistencia total según el eje de análisis debe ser mayor o igual a la resistencia, mejor dicho, al corte que está siendo demandado por el sismo severo. Vimos en la clase anterior esta primera parte donde vimos que sí satisfacía completamente esa expresión. A ver, vamos viendo acá dónde está en fisuración, acá en esta parte, ¿no? Vemos que la resistencia al corte en la dirección X viene a ser 447. ¿De dónde sacamos este valor? Este valor de 447 era la sumatoria de toda esta resistencia en el eje X. Si nosotros sumamos
toda esa resistencia al corte en el eje X, podemos notar que aquella sumatoria es la que se encuentra aquí en la parte inferior derecha de la pantalla, justamente aquí, ¿no? 447.50, el mismo que aparece acá en el valor de X. Asimismo, también se iba o se hace esa verificación, esa sumatoria para el eje Y. Para el eje Y lo tenemos de aquí, de a partir de esta celda hacia abajo, incluyendo los muros de concreto armado aquí, donde la sumatoria es 375.45, lo mismo que se representa acá. Ahora, estos valores de la cortante por sismo severo, nosotros lo determinamos mediante, bueno, el factor escala, ¿no? Escalando la fuerza o el sismo dinámico en la dirección X, obteníamos este valor. Pero en el caso de que ustedes no han hecho su factor de escala de una forma o no lo tienen a la mano, lo pueden sacar de su modelo. ¿Cómo es que sacan esa información? Solamente se dirigen aquí en tablas, en análisis, en resultados, y vamos a ver los resultados de la estructura y vamos a ver las fuerzas que tiene en cada entrepiso. Esperamos que cargue y aquí vamos a seleccionar nuestra combinación de carga mediante el sismo severo, porque es con este sismo que nosotros vamos a hacer esa verificación. Aquí yo en esta hoja Excel les he puesto también para que no se confundan, no cortante por el sismo severo en esa dirección. Sismo severo porque la norma lo indica en la primera parte. Este valor es del sismo severo. Y lo pueden, aquí nuevamente lo aclaran, ¿no? El valor de V sub EI corresponde a la fuerza cortante actuante en el entrepiso. Estamos hablando para el primer piso, producida por el sismo severo. El primer piso es donde por lo general también está distribuyéndose una mayor cantidad de fuerza, ¿no? Tengo para el eje X y de una sola vez voy aquí a buscar el sismo severo máximo en la dirección Y. Pero solamente para el primer piso. Bien, y aquí tengo este valor de 303.32 y bueno, que es lo mismo, 333.32. Este valor ustedes lo ponen acá y comparan que debe cumplirse que este valor para cada dirección, el valor que aporta en la dirección X, toda esta sumatoria de esta resistencia debe ser mayor a la demandada por el sismo severo. De igual forma lo hacen con la dirección Y. Bien, justamente aquí está la expresión, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si no está cumpliendo esa condición? Si no cumple esa condición de la resistencia al corte, que es mayor a la cortante por el sismo severo, entonces hay que incrementar este valor. ¿Cómo incrementas ese valor? Bueno, rigidizando más tu muro. De repente puedes incrementar la longitud de un muro, su espesor, o en tal caso agregarle más muros en esa dirección de análisis donde no esté cumpliendo. Si aún así no cumple ni incrementando el espesor ni incrementando la longitud, puedes emplear placas, ¿no? Pero si no cumple tampoco, entonces hay que hacer una nueva estructuración o plantear nuevas alternativas para que cumpla esta condición. Bien, ya habíamos hablado de esto, que es lo que está incluyendo esta sumatoria, tanto de los muros reforzados, confinados, y muros de concreto armado, sin considerar en este caso la contribución del refuerzo horizontal, ¿no? Todavía
no hemos visto esta parte, el refuerzo horizontal. Vamos a ver más adelante cómo es que vamos a determinar aquellos muros que necesitan refuerzo horizontal, ¿no? O sea, el refuerzo horizontal prácticamente hace referencia a que, bueno, yo tengo el muro en esa parte. Ver si se tiene un muro confinado en esa parte, aquí va a tener su columna de confinamiento y bueno, se le va a agregar unas ciertas mechas, ¿no? Conocidas, y a esto se le conoce como refuerzo horizontal del muro. De repente pueden tener en los dos lados de confinamiento donde bueno, la longitud que se considera hasta aquí, este espacio es de 12 centímetros, hacia abajo esta longitud de 10 centímetros y de aquí hacia adentro entre 30 a 40 centímetros. De eso hace mención, ¿no? No está considerando el aporte de estas mechas para el refuerzo horizontal. Ya lo vamos a calcular cada cuánto espaciamiento y qué acero vamos a necesitar para confinar, para agregarle este refuerzo a este muro, ¿no? De repente lo podemos dar el refuerzo de esa forma, dependiendo. Bien, entonces aquí también hay algo muy interesante, ya que se debe cumplir también esta condición, pero esto beneficia también al ingeniero estructural, ya que le va a facilitar el proceso de su diseño, porque se menciona que cuando aquella sumatoria del aporte que está brindando de la resistencia del muro es mayor a 3 veces el valor de la cortante producida por el sismo severo, entonces se considera que el edificio se comporta elásticamente. Bajo esa condición se empleará refuerzo mínimo, capaz de funcionar como arriostres y de soportar las acciones perpendiculares al plano de la albañilería, ¿no? En otras palabras, está mencionando de que si se cumple esa condición, que esta sumatoria viene a ser a 3 veces el valor de la fuerza que está demandada por el sismo severo, ya no se tendría que hacer el diseño de estos confinamientos o de los elementos de arriostres, ya que vamos a usar cuantía mínima. Esta cuantía mínima se sugiere acá en esta parte ya como una condición, ¿no? Bueno, aquí estamos hablando del comentario. A ver. Bien, hablamos prácticamente eh, del acero mínimo, ¿no? Estamos hablando de para columna de confinamiento con 4 fierros de 8 milímetros y para los estribos estamos hablando también de estribos mínimos que podemos usar nosotros si es que se cumple esa condición. De igual forma, para las vigas, el confinamiento mínimo, aquí dice, tanto para las columnas de confinamiento, son, bueno, aquí tenemos los estribos que son 6 estribos de 6 milímetros, uno cada 5, 4 a 10 y el resto a 25 centímetros. Este es en el caso de los estribos y para el caso del acero longitudinal, básicamente son 4 fierros de 8 milímetros, ¿no?
aquí justamente se menciona el acero mínimo vertical que se utilizará. Y para el caso de las vigas soleras, ¿cuánto es el acero que se está requiriendo? Bueno, también longitudinalmente son 4 fierros de 8 milímetros y a la vez estribos de 6 milímetros con esta distribución de separación. Ese es en el caso de que cumpliese esa condición mediante la verificación de la resistencia al corte, ya que vamos a asumirlo porque el edificio se asume que se comportará elásticamente, ¿no? O sea, no va a incursionar en el rango inelástico. Bien, entonces aquí de forma rápida vamos a ver cuánto es que lo supera. A ver, vamos viendo si es que está superando este valor en 3 veces este valor, ¿no? Bueno, a simple vista vemos que no, porque están ahí más prácticamente. Para el eje X vemos que prácticamente es solamente 1.48 veces lo que está superando esa condición, mientras que para el eje Y evidentemente va a ser menos, ya que sale un valor menor, ¿no? Lo está superando en 1.24 veces y el otro valor en 1.48. Estos valores lo pueden ustedes verificar también para el segundo, el tercer nivel. Solamente aquí estamos viendo para el primer nivel, pero esta verificación se hace para todos los niveles. Ya saben cómo hacer esta verificación. De igual forma van a hacer para el diseño por cargas de gravedad. No solamente estamos que analizamos el primer piso, que viene a ser el más crítico, pero esta verificación se hace para todos los niveles. Bien, ya entrando al tema del diseño por resistencia, vamos a hacer esa verificación. Vamos a extraer los datos que nos menciona o que se proporcionan por cortantes por el sismo severo. Para ello voy a copiar la longitud. Aquí se ha preparado esta hoja de Excel donde solamente van a tener que completar los datos. A ver, vamos copiando los mismos datos que tenemos de longitud y espesor para cada muro. Lo vamos a extraer del diseño por fisuración. Todos estos resultados, recordemos que esos muros, esa longitud y ese espesor no es el último. Ya si es que cumple esta condición, entonces podemos dar por concluido de que se van a mantener esos valores. También vamos a copiar la cortante que va a aportar ese muro. Vamos a copiar la resistencia al corte. Voy a copiar todos estos valores. Bien, ya copiamos todos estos valores. Y aquí estos dos valores que nos está mencionando la norma, que dice que son los que se producen mediante el sismo severo. Fíjense que aquí yo tengo esta expresión, ¿no? Aquí se menciona, ¿no? Fuerza cortante producida por el sismo severo. Se hace referencia a este valor, al E sub I. Y ese es el que vamos a extraerlo. Recordemos que estamos que lo analizamos por piso. Entonces aquí en el programa yo voy a abrir, recordemos que estamos analizando los muros, no lo estamos viendo de forma general, solamente lo estamos viendo por cada muro, así que por cada muro yo voy a extraer esa cortante por el sismo severo. A ver, de igual forma, display, show tables,
y ya no necesito la fuerza por piso, sino voy a extraer las fuerzas de los muros. Bien, acá voy a buscar la combinación mediante el sismo severo máximo en la dirección X primero, y me voy a ubicar para el techo 1 y en bottom, ¿no? De igual forma, yo les había mencionado que, bueno, aquí para el eje X tengo las cortantes. Ya vimos que las cortantes van a depender bastante de sus ejes locales. Para un muro en X, recordemos, si yo tengo un muro en X y un muro en Y, el eje local 2 se va a representar de color verde, de esa forma, y acá también el eje local 2, perpendicular a ese eje, yo tengo el eje local 3, y perpendicular a este yo tengo el eje local 3. ¿Qué pasa si el sismo viene en esa dirección X? ¿No? El sismo, ya estamos viendo aquí el sismo severo en la dirección XX. Vamos a trabajar para un muro en X, o sea, estos muros en X, vamos a extraer la cortante 2,2, o sea, esta cortante, y además, bueno, solamente la cortante, lo que nos está pidiendo aquí para esa verificación. Ya los momentos no, solamente la cortante. Mientras que para los muros en Y, ¿no? El muro severo máximos en Y, el sismo severo en Y, estamos trabajando con el máximo, que va a ser la cortante 2,2 también para ese sismo severo, ¿no? Tanto para el sismo moderado como para el sismo, perdón, en X, como para el sismo Y vamos a tomar la cortante 2,2. Fíjense que este valor de aquí del primer muro 1X, que es la cortante 2,2, es 84.90. 84.90. A ver, vamos comparándolo con algo, a ver, para que se den cuenta. Aquí vamos a hacer lo mismo, mira, fíjense que tienen que hacer lo mismo, sacar los datos y completarlos así, pero si se dan cuenta, el valor para este sismo severo en la dirección X es 84.90, pero este 84.90 básicamente es el doble de este valor que se presenta acá en la dirección X. Fíjense que cuando hablamos de un sismo severo, se menciona que es aquel que es el doble del sismo moderado, ¿no? De igual forma, el sismo moderado vienen a ser aquellos esfuerzos que es la mitad del sismo severo. Si no quieren nuevamente hacer o extraer esa información, solamente multiplican por 2 los resultados que tienen del sismo moderado. En otras palabras, el sismo severo es igual a 2 veces el sismo moderado. O sea que el sismo moderado es igual al sismo severo entre 2. Para nuestro caso necesitamos los esfuerzos mediante el sismo severo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Multiplicar por 2 los valores del sismo moderado. Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer acá y ya lo corroboramos, ¿no? Hemos visto que ese valor es el doble.
si tenemos dudas, vemos para el otro muro. Fíjense que para un sismo moderado, este es 9.96. Si yo lo multiplico por 2, este valor de 9.96 me da 19.92. Y vamos a ver si el sismo severo para este valor, para un techo 2, para el muro en 2X es de 19.92. ¿No? Lo vamos a copiar. Y yo lo voy a pegar aquí a ver para comparar. 19.93 ya redondeado, ese número que viene a ser el 19.93. O sea, prácticamente es el doble de esos valores. Bien, voy a copiar este valor, todo del sismo moderado, en esa dirección. Vemos acá por resistencia. Yo quiero estos dos valores de acá, ¿no? Voy a copiarlo acá. Y luego estos valores solamente lo voy a multiplicar por 2. 2 por estos valores de acá. Y me da 84.91, lo que vimos. Y a la vez voy a copiar este valor de para el sismo moderado en la dirección Y. Voy a copiar acá. Y de igual forma lo voy a multiplicar por 2. Entonces aquí yo ya tengo el valor de las fuerzas cortantes demandada por el sismo severo, porque ya es sismo severo, y voy a sacar el valor absoluto de estas dos cortantes para compararlo con este valor de la resistencia al corte por cada muro. Si yo saco el valor máximo de estos dos, aquí como he puesto la fórmula máximo de estos dos valores, me está tomando 84.91, ¿no? Voy a jalar todos los datos y voy a, aquí vamos a verificar si el muro resiste o es frágil. ¿Cuándo resiste? Cuando la resistencia que aporta a ese muro es mayor o igual que esta cortante demandada por el sismo severo. Bien, en este caso 108 es mayor a 84, entonces está cumpliendo, ¿no? Resiste. Ya tiene la fórmula acá. Solamente voy a correr y veo que resiste a excepción de este muro, ¿no? Aquí tengo las placas. Fíjense que todos estos valores corresponden a las placas de concreto armado. Justamente aquí yo lo tengo de color rojo. O como condición también para este caso se debe cumplir, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos que esto no sea frágil, sino que resista incrementando básicamente este valor de acá, ¿no? El VM sub I de esta placa. Muy bien, entonces, bueno, aquí no tiene la fórmula. Vamos a cambiar la fórmula o vamos a expresarlo en fórmula, que era 0.53 por la raíz cuadrada del concreto que estamos usando, en este caso un concreto 210 que multiplica al espesor. El espesor se encuentra aquí, pero expresado en centímetros, o sea por 100. Todo esto por 0.8 por la longitud. Aquí, perdón. Todo esto por la longitud expresado en centímetros. Y toda esta expresión me da en kilogramos, pero yo lo quiero en toneladas. Solamente lo divido entre 1000. Bien, entonces aquí voy a cambiarlo a 20 centímetros y veo que está cumpliendo, ¿no? Que al igual que la otra placa, ya no va a ser de 15 centímetros en el primer piso, sino va a ser de 20 centímetros. Hasta acá yo ya puedo definir, o yo ya doy por sentado de que estas longitudes y estos espesores son los que van a quedar en el diseño. Lo único que cambió en este caso fueron los espesores de las placas.
Eso es lo que, bueno, ya se haría parte ya en los planos y en el diseño que se hará para esas placas. Bien, ahora también nos falta verificar acá en esta parte lo que corresponde a la verificación por si necesitan o no refuerzo horizontal los muros de albañilería. Fíjense que ya hemos hecho el diseño bajo las cargas de gravedad, hemos hecho el diseño por fisuración, acabamos de ver el diseño por resistencia, no fisuración, resistencia, resistencia al agrietamiento diagonal. Y después nos está preguntando o nos sugiere que hagamos una verificación para ver si se necesita o no un refuerzo horizontal. Eso lo podemos ver en el artículo 27 de la norma, ¿no? Nuevamente nos menciona en esta parte las condiciones para el tema de la albañilería. Fíjense que aquí hace mención a que bueno, este acápite aplican para edificaciones de hasta 5 pisos o 15 metros de altura. Bueno, nosotros tenemos esta condición. Además, para este tipo de edificaciones se ha supuesto que la falla final se produce por fuerza cortante. Pues, si se dan cuenta, estamos analizando más mediante fuerzas cortantes que se está viendo a los muros, ¿no? Esas fuerzas cortantes no van a producir fisuras, grietas, un corte diagonal en el muro. Por lo tanto, estamos controlando todos esos diseños producidas por esa fuerza cortante. El diseño de los muros debe orientarse a evitar fallas frágiles. Eso es lo que no debería suceder. No hay que evitar esas fallas frágiles y a mantener la integración entre el panel de la albañilería y los confinamientos verticales, ¿no? Aquí hablamos de las columnas de confinamiento, evitando el vaciamiento de la albañilería para efecto de diseño debe comprender lo siguiente. Ahora, la verificación de la necesidad de refuerzo horizontal para evitar un vaciamiento, entonces prácticamente hace mención a que se vuelque. Vamos a hacer una verificación con la finalidad de que no se mantenga esa integración de la albañilería con las columnas de confinamiento. Por eso que cuando uno hace ese refuerzo horizontal, asegura también esa adherencia, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer esto, también la verificación del agrietamiento diagonal en los entrepisos superiores. Bueno, eso es lo que también se debe hacer para todos los pisos superiores. Recuerden que solamente estamos viendo el piso más crítico, que es el primer piso, pero esto, lo que acabamos de ver, también se debe hacer para los entrepisos superiores, ¿no? Fíjense que prácticamente lo mismo, solamente que deben tener en cuenta que si se cumplía esa condición de, a ver acá, de la relación de 1 a 3, prácticamente ahí terminaba ya su diseño. A ver, ya. Y además el diseño de los confinamientos, esto lo vamos a ver después, de los confinamientos, o sea, de las columnas de confinamiento y de las vigas soleras. Esto hace mención a esos dos diseños. Para la combinación de fuerzas de corte, compresión, tracción y corte a fricción, ¿no? Corte fricción. Aquí ya el diseño es distinto para los confinamientos. Se utiliza mediante estas fuerzas internas. Ya lo expliqué en su momento, ¿no? Son como el diseño de las columnas y vigas que están sometidas a pórticos. Ya este diseño es distinto. Entonces, para ver ese tema del refuerzo horizontal, tenemos que tener en cuenta aquellas cortantes y momentos últimos
mediante el sismo severo. ¿Cómo obtenemos esta cortante y este momento que la norma considera como sismo severo? No es la cortante y no es el momento que nosotros hemos extraído de acá, no es este sismo severo calculado, sino la norma nos da una relación en la cual nosotros podamos calcularlo de manera independiente, ¿no? ¿Cómo se calcula entonces ese valor o esa cortante y ese momento? ¿Qué es lo que dice? Las fuerzas internas para el diseño de los muros en cada entrepiso serán las del sismo severo, lo que les menciono, más conocida como el M sub I y el momento UI. Se hace referencia a estos dos. Son mediante el sismo severo. ¿Cómo se calcula estos cortantes? Ese momento se obtendrán amplificando los valores obtenidos del análisis elástico ante el sismo moderado. Es lo que ya venimos trabajando, ¿no? Ya hemos obtenido este valor también de la cortante demandada por el sismo moderado y también tenemos el momento demandado por el sismo moderado. Estos valores eh, lo vamos a poner en una relación, ¿no? Bueno, el primero es la cortante del agrietamiento diagonal. Lo vamos a dividir mediante esto, pues tenemos también este valor y ya lo hemos calculado ya. La cortante debido al agrietamiento diagonal. Ya tenemos este valor y también tenemos este valor de acá. Fíjense que tanto para la cortante y para el momento se va a mantener la misma constante. Esta expresión de ella es la misma expresión que se encuentra en esta parte. Vemos que la misma, solamente lo vamos a multiplicar por los momentos obtenidos por el sismo moderado, ¿no? Bien, entonces obteniendo estos valores de esta cortante y esos momentos, podemos determinar lo siguiente, que para determinar que un muro necesita refuerzo, esta cortante, que viene a ser esta, tiene que ser mayor o igual que, la resistencia que al corte diagonal del muro. Tiene que ser mayor o igual a esta, es la primera condición. Y además, ¿qué es lo que se debe cumplir para que tenga necesidad de colocar refuerzo? Que el esfuerzo, ¿no? Este ya lo hemos visto, ya el esfuerzo axial máximo, que este esfuerzo axial máximo sea mayor o igual que 0.5 la resistencia a la compresión de la mampostería, no de la albañilería. Este valor también ya lo podemos calcular y lo podemos comparar, ¿no? Si es que el esfuerzo axial máximo para cada muro es mayor a este y además que es mayor a la primera condición, entonces se va a tener que hacer colocar refuerzo horizontal. Ahora, se menciona que bien es esto o es lo siguiente, ¿no? O es uno o es lo segundo. Aquí bien claro dice, todo muro confinado cortante bajo sismo severo sea mayor o igual a su resistencia al corte mediante esta expresión, o dice acá, o que tenga un esfuerzo de compresión axial producido por la carga gravitacional considerando toda sobrecarga. Bueno, esto ya lo tenemos, mayor o igual que esta expresión. Debe llevar refuerzo horizontal continuo anclado a las columnas de confinamiento. Ahora, ¿qué es lo que se menciona también en esta parte? En los edificios de más de 3 pisos, todos los muros portantes del primer nivel serán reforzados horizontalmente. Entonces,
para nuestro caso que tiene 5 pisos, si bien es cierto, no podemos obviar el cálculo de esto y directamente reforzar los muros porque eso es lo que nos menciona la norma. Pero para nuestro caso vamos a calcularlo, ¿no? Vamos a obtener estas expresiones, lo vamos a comparar para hacer esa verificación. Y además, ya conociendo esto, vamos a definir qué muros necesitan refuerzo. Ahora la pregunta es, ¿cuánto acero, cuánto refuerzo es lo que va a necesitar ese muro? Bien, justamente en el apartado C nos indica cuánto es esa cuantía del acero de refuerzo horizontal, que esa cuantía será mediante esta expresión. Tenemos que esa cuantía es igual al área del acero que vamos a usar dividido entre S por T. T ya lo conocemos, que viene a ser el espesor que tiene el muro. Sin embargo, S viene a ser el espaciamiento que va a tener el muro de, mejor dicho, entre refuerzo y refuerzo, ¿no? Recordemos que si yo tengo, por ejemplo, un muro que viene así en esta parte, bien, más o menos ahí yo tengo ese muro y sabemos que este muro va a tener un refuerzo que va a estar anclado a la columna, ¿no? Recordemos que aquí va a estar la columna y vamos a ver ese espaciamiento. Ese espaciamiento viene a ser la distancia entre refuerzo y refuerzo, ¿no? Esta distancia S es la que se va a determinar acá. Para calcular este espaciamiento solamente vamos a despejar si la fórmula es igual a que la cuantía del que vamos a usar entre S por T va a ser mayor o igual a 0.001, solamente voy a despejar esta parte, ¿no? Donde se va a mantener el acero que voy a usar dividido entre entre el espesor, todo esto multiplicado por 0.001 y aquí voy a obtener el espaciamiento para ese acero que yo voy a necesitar. Ahora, aquí vamos a iterar, ¿no? Porque si bien sabemos, en primer lugar, no conocemos este valor de S y tampoco conocemos el valor de la cuantía. Para ello vamos a asumir una cuantía mínima aquí. Recuerden que siempre en nuestro diseño vamos a empezar con una cuantía mínima. Esa cuantía mínima vamos a considerar un fierro de 8 milímetros para nuestro caso, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Y aquí vamos a obtener un espesor y todo ello tiene que ser mayor o igual a 0.01, como lo está indicando aquí esta parte de la norma. Bien, entonces, conociendo lo que vamos a hacer, vamos a determinar primero el valor de V sub UI y el momento UI también. Y después ya determinamos la necesidad de reforzar. Ahora, algo que no les había explicado o se me había pasado es esta parte. Vamos a tener una relación al momento de calcular esto, ¿no? Este valor va a estar contenido entre 2 y va a estar contenido en 3. Entre 2 y 3. Bien, es 2 o su límite son 2 o 3. Hay que tener en cuenta ello para luego poder multiplicarlo normalmente. Ahora, ¿qué pasa para las placas de concreto armado? Fíjense que estos son para muros de albañilería, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo una placa de concreto armado? Este valor de aquí, esta expresión, va a ser solamente 1.25. Vamos a multiplicar tanto a la cortante y al momento por un valor de 1.25.
Con esa condición vamos a empezar ya. Bien, entonces abrimos la hoja y aquí tengo el valor de la cortante y el valor del momento, ¿no? Esta es la cortante demandada por el sismo moderado. A ver, eso es lo que nos está diciendo la norma. Esto es por cortante por el sismo moderado. Aquí voy a poner esta condición. Aquí esta condición, a ver, que básicamente viene a ser, aquí vamos escribiendo la necesidad de reforzar muros. Dice necesidad de reforzar los muros, ¿no? Bien, entonces vamos a copiar esta información. Esto lo vamos a extraer del diseño por fisuración. Yo ya tengo aquí la cortante. Esta cortante. Esta cortante producida por el sismo moderado. Y voy a copiarlo acá, en esta zona. Y asimismo para el momento producido por el sismo moderado. Justamente se encuentra en esta parte. Vamos pintándolo de una sola vez y vamos copiando también esta información que nos están pidiendo. Bien, aquí tengo por resistencia, voy a copiar estos valores y yo ya tengo aquí esta información, ¿no? Que son la cortante y los momentos por el sismo moderado. Bien. Ahora vamos a dividir solamente, ¿no? Lo que nos está pidiendo la norma es hallar esta ecuación. Tenemos por acá esta expresión, ¿no? Que se va a determinar mediante la relación de la cortante de la resistencia al corte diagonal dividido entre esta cortante demandada. Bien, entonces dividiendo, vamos a dividir esta cortante entre esta cortante aquí por el sismo moderado. ¿Cuánto es? 2.57. Bien, de la misma forma vamos a hacer para todos los muros. Vamos a obtener aquí esta información, ¿no? Bien, además tenemos el factor. Este factor, ¿qué nos está mencionando? Que si esta relación debe estar contenida en límites, ¿no? Si es más o menos, hay que tener en cuenta los límites que se van a presentar. Para este caso, está contenido en esta relación, por lo tanto, va a ser la misma. Si este valor es 3.94, sobrepasa el 3, por lo tanto, aquí tiene que ser 3. De igual forma aquí sobrepasa el 3, este también va a ser 3 y así sucesivamente vamos verificando, ¿no? Aquí vamos a ver de una sola vez con las fórmulas, ya está puesto y vemos que ya está los resultados que necesitamos, ¿no? Vemos que, bueno, están considerando lo que están en el rango y lo que son mayores, está considerando a 3. Posterior a ello vamos a calcular ya la cortante por el sismo severo que nos está mencionando la norma. Ya tenemos todos los datos, ya tengo esta expresión y además ya tengo este valor también que es del sismo moderado. Solamente voy a multiplicarlo y voy a obtener la cortante del sismo severo que me está pidiendo la norma. Muy bien, solamente lo que hago es multiplicar la cortante. En este caso, para este muro sería este, multiplicado por el factor que me salió. Y ya tengo este valor, ¿no? De 29.81 toneladas.
Para el otro caso sería esta cortante 7.56 multiplicado por el factor de amplificación que viene a ser 3. Y así sucesivamente voy haciendo para todos los muros, ¿no? Bien, entonces yo aquí ya tengo todos los datos de la cortante y de igual forma voy a utilizar o voy a hacer para el momento. Recordemos que para el momento es lo mismo, pero ya se va a multiplicar por el momento obtenido en el análisis estático, obtenido mediante el sismo moderado. ¿Cómo sería ese momento? Sería este momento obtenido por el sismo moderado multiplicado por el factor de amplificación, que viene a ser 3. Para el siguiente caso sería 8 por este valor de 3. Bien, entonces aquí yo ya tengo toda esta información y básicamente ya tengo los cortantes por el sismo severo y los momentos por el sismo severo. Ahora, recordemos que acá tenemos también las placas de concreto armado. Fíjense que yo tengo las placas de concreto armado. ¿Qué pasa con las placas de concreto armado? ¿Qué valor se toma para la cortante? Y qué valor se toma para el momento. Recordemos que ya no se iba a obtener de esa manera multiplicando esa relación, solamente se iba a multiplicar por 1.25 a este valor obtenido. Bueno, este valor, y aquí lo vamos a amplificar, ¿no? Este valor lo vamos a multiplicar por 1.25 más, y acá también a este valor por 1.25, tanto a la cortante como al momento, ¿no? 1.25 y acá también por 1.25. Toda esta información se los voy a pasar acá también. Bueno, aquí se menciona, ¿no? Hace mención a todo lo que estamos haciendo. Y acá, bueno, aquí tengo lo mismo, pero ya no vamos a multiplicar al factor escala aquí. En otras palabras, si tenemos placas, va a ser igual a esta cortante por 1.25, y para el otro caso sería 1.25 por esta cortante obtenida en el análisis mediante el sismo moderado, y de igual forma para el momento, ¿no? 1.25 por este valor de 22.81 y 1.25 por 22.72. Bien, entonces ya tenemos nuestro cortante y nuestro momento mediante el sismo severo. ¿Qué es lo que continúa? Vamos a compararlo ya, ¿no? ¿Qué es lo que menciona la norma? ¿Qué es lo que vamos a comparar? Vamos a comparar dos condiciones aquí. El primero es que esta cortante tiene que ser mayor o igual, si se cumple esa condición, que esta cortante es mayor o igual que el momento, que la cortante que resiste ese muro, entonces va a tener que reforzarse el muro, o también que el esfuerzo, si se cumple, si es mayor o igual a 0.5 del F' sub M, también va a llevar refuerzo horizontal, ¿no? Vamos calculando el valor del esfuerzo mediante las cargas axial. Este valor lo vamos a copiar también de nuestra verificación por carga de gravedad, ya lo tenemos, ¿no? Tenemos aquí, hicimos del primer piso, aquí tenemos del segundo, tercero, cuarto y quinto piso por separado.
pero vamos copiando esta información. Estamos viendo solamente para el primer piso y vamos a copiarlo acá. Ya tengo este valor por el esfuerzo axial máximo del primer nivel y después este valor de 0.5 que viene a ser 0.5 multiplicado por el esfuerzo a la compresión de la unidad de albañilería, que en este caso es de 65 kilogramos por centímetro cuadrado, pero tonelada 650, ¿no? Nomás lo multiplica por 10. En este valor va a ser constante para todos y aquí vamos verificando este valor de esta cortante. Vamos cambiándole aquí. Este valor de esta cortante. La pregunta ¿es mayor que la resistencia al corte diagonal? 108.94 y aquí 108.94. ¿Es mayor o igual? Son iguales, ¿no? Entonces, si es mayor o igual, va a tener refuerzo. Además, ¿qué hubiese pasado si no cumplía? Pasar a la siguiente condición. El esfuerzo, veías tú. El esfuerzo, acá, este esfuerzo es mayor o igual que este, no. Para este caso, no. Pero como se cumple el primer caso, entonces sí lleva refuerzo. Y de igual forma hacemos para todos los los muros, ¿no? Sigamos aquí, si vamos a analizar este muro, 29.89, esta cortante severa, ¿es mayor que la resistencia al corte? No, hasta ahora no lleva refuerzo horizontal. Ahora vamos con el esfuerzo axial máximo. El esfuerzo axial máximo es mayor o igual que esta expresión, no. Por lo tanto, aquí no, supuestamente, en el cálculo no pide refuerzo, ¿no? No reforzar. No reforzar. Bien, para el siguiente caso, 22.67 es mayor que 32.54. No. Ahora el esfuerzo axial máximo es mayor que este, no, entonces tampoco llevaría refuerzo, ¿no? Y así vamos comparando todos los muros que se presentan. En este caso, ya la norma nos ha avisado o nos menciona que para edificaciones que sobrepasen los 3 pisos se tiene que hacer un reforzamiento, ¿no? Aquí yo ya está programado y vemos que hay varios muros que no necesitan refuerzos, pero nosotros vamos a hacer el refuerzo para esos muros. Aquí tengo una imagen donde se explica un poco mejor que el valor S es la separación entre refuerzo y refuerzo. Además que esta longitud que sobresale o que debe ingresar a la columna viene a ser de 12 centímetros y medio aproximadamente. Este valor de 10 centímetros, como menciona acá, el vertical 10 centímetros, por lo menos 12 centímetros, ¿no? Y bueno, de aquí hacia adentro de 30 a 40 centímetros más o menos. Bien, entonces vamos cerrando esto y vamos viendo ahora qué refuerzo es lo que necesitamos, ¿no? Para ello tenemos la siguiente condición. A ver, depende de el muro que estemos usando. Recordemos que para un muro que tiene un espesor de 13 centímetros, que tiene 13 centímetros, va a necesitar
ya conocemos uno de su lado, ¿no? Si bien es cierto, la fórmula nos menciona que la cuantía es igual al acero que va a tener ese refuerzo dividido entre S multiplicado por T, y que esto tiene que ser mayor o igual a 0.001, ¿no? O sea, el 0.1%. Este valor de T representa a este espesor de acá, ya sea de 13 centímetros o solamente de repente podemos tener un muro aquí de ancho 23 centímetros, ¿no? Va a variar. Y si nosotros asumimos una cuantía de, por ejemplo, la cuantía mínima, para este caso vamos a considerar una varilla de 8 milímetros. Vamos a calcular cuánto es todo esto, ¿no? Dependiendo de su espaciamiento. Recordemos que vamos a iterar básicamente cuánto es esto. Bien, entonces aquí la cuantía para este acero, aquí lo tenemos en una tabla donde tenemos la barra de 8 milímetros, de 6, de 3 octavos, de media, 5 octavos y así sucesivamente, pero lo que nos importa más que todo es conocer el área para una barra de 8 milímetros, que es 0.5 centímetros cuadrados, divididos entre el espaciamiento, ¿no? Por lo general los espaciamientos varían entre 2 a 3 hiladas, que vienen a ser, si vemos que entre un ladrillo, incluyendo su mortero, en tanto en la parte superior como inferior, aproximadamente es de 10 centímetros. Por lo tanto, cada espaciamiento equivale a 10 centímetros, ¿no? O sea, varía entre 20 a 30 centímetros el espaciamiento, dependiendo al número de hiladas. Aquí tengo 2 hiladas, por lo tanto el espaciamiento por 10 serían 20 centímetros. Si tenemos un muro de soga, ya conocemos también que el de cabeza es de 23, por lo tanto este área inferior que va a estar en la parte de abajo va a ser S multiplicado por T, y S multiplicado por un espesor, si es que tenemos un muro de 13 centímetros, nos va a dar un área de 0.26 centímetros cuadrados, ¿no? Este es para un muro de soga, pero para un muro de cabeza vamos a tener 0.46 centímetros cuadrados. Conociendo este valor, entonces si tenemos, por ejemplo, una varilla de 8 milímetros, va a ser 0.5 dividido entre este para un muro de soga, que va a ser 0.26. Vamos a ver cuánto nos da esta expresión, y esta expresión, si es mayor que 0.001, entonces normal cumpliría ese requisito que se necesita para el muro que va a reforzar, no porque estamos trabajando con condiciones mínimas. Si cumple esto, entonces va a requerir este acero. Si no cumple, vamos a ponerle otra varilla. De repente ya no va a ser una, sino dos. Y aquí ya no sería 0.5, sino sería por 2. En el caso de hacer cumplir la cuantía mínima que se nos presenta. Bien, entonces aquí, por ejemplo, hemos dicho que el refuerzo que va a llevar va a ser una varilla. Una varilla es 0.50, 26 dividido entre S por el espesor. El valor de S está en 20 centímetros, no, entre 20, y todo esto entre el espesor para un muro de soga, porque el muro 1X es un muro de soga, 13 centímetros, estamos que lo trabajamos en centímetros, entonces va a ser el valor de 0.0019. La pregunta es, ¿0.0019 es mayor
que 0.001, correcto. Entonces cumple la condición, ¿no? Para un espaciamiento de 20 aquí, cada 2 hiladas, ¿no? Vemos que está cumpliendo esta condición. Lo único que va a variar aquí va a ser el espesor que van a tener los muros. Mira, en el segundo muro tengo un espesor de 23 centímetros. Vamos a ver si esta condición cumple también aquí. Tengo 0.2 y acá en esta parte yo tengo la cuantía, ¿no? Vamos a utilizar el mismo, vamos a trabajar la misma varilla de un octavo, y aquí va a ser igual a 0.5 este valor dividido entre el espaciamiento por un muro de cabeza. Para un muro de cabeza, cada 2 hiladas va a ser 0.46. Vamos a ver cuánto sale esto. 0.46, ¿no? A ver. Entre 23 centímetros. Aquí sale 1. Ya, pero todo esto me falta dividirlo entre este espaciamiento que está en metros, ¿no? En metros está cada metro para llevarlo a centímetros, y aquí lo vamos a dividir entre esa cantidad. A ver, vamos viendo porque acá 0.46 ya está multiplicando a este valor con este valor de acá, 20 centímetros. 20 centímetros por 23 centímetros, aproximadamente 0.46 centímetros, ¿no? Aquí hay un pequeño error, ¿no? Aquí está multiplicado por 0.00, está en metros, por eso que nos sale básicamente ese valor. Aquí va a ser lo mismo, ¿ver? Vamos viendo esto, lo mismo que salió. Pero todo este valor yo lo voy a multiplicar por este espaciamiento que sale acá en esa parte. Pues miren, a ver, un ratito, aquí vamos a corregirlo entonces de una sola vez para un muro de soga. Vamos multiplicando todo en 20 centímetros cada 2 hiladas. Yo tengo aquí este valor entre, bueno, aquí tengo un muro de soga, ¿no? Que va a ser igual a 0.00109, sigue siendo mayor, y de esa manera nosotros vamos utilizando también cuál es el espaciamiento que se va a necesitar para hacer satisfacer esa condición de estos muros que se van a reforzar. Bien, entonces vamos copiando todos estos datos. Vamos a empezar con un espaciamiento de aproximadamente de 2 centímetros, ¿no? Pero aquí lo vamos a expresar mediante una fórmula para que ya no tener que comprobar
tenerlo aparte, ¿no? Estamos considerando aquí ya los mismos desplazamientos en base, esa cuantía en base a esos espesores que van a tener los muros, ¿no? Está considerando también este espesor del muro. Ya aquí lo estamos automatizando rápidamente para no estar haciendo todo manualmente. Vamos a ver si es que es cada 3 hiladas. Vemos que es menor este valor a la cuantía que se nos está pidiendo, ¿no? O sea, lo ideal es hacer todo ello para espaciamiento de cada 2 hiladas. Si yo quisiera utilizar 3 hiladas, para el primer caso cumpliría, ¿no? Pero para los demás veo que no va a cumplir. Prácticamente para los muros que son de cabeza no va a cumplir. Lo que se tendría que hacer ahí es utilizar dos varillas de 8 milímetros. A ver, si yo utilizo dos varillas de 8 milímetros, aquí ya no sería 1, sino lo multiplicaría por 2. No, yo ya lo multiplicaría por 2. De igual forma, lo haría para todos los muros de cabeza. Aquí tengo muro de cabeza. Bien. Veo que está cumpliendo, cumple. Y aquí también necesitaría también dos varillas de 8 milímetros. Aquí lo multiplico por 2. Aquí de igual forma, aquí ya serían dos varillas de 8 milímetros. También para ese muro aquí 0.3, que no sobrepase tanto ese valor. Y también, bueno, acá tengo, estos son muros de soga. Vamos a utilizar dos. Vemos que aquí tengo dos varillas y lo hemos cambiado en esta parte, ¿no? Creo que sí son muros de cabeza en esa zona. Sí vemos que justamente aquí tengo el 41 y 42 muros de cabeza. Entonces vamos cambiando de una sola vez esos refuerzos. También donde vamos a necesitar refuerzo es en esta parte de acá. Y aquí solamente vamos a cambiar a dos varillas más. 0.73 a ver, a 14, bien. Y finalmente este valor de acá también lo vamos a cambiar, ¿no? Creo que esa parte, bueno, hace mención más que todo a las placas, ¿no? Creo que aquí yo tengo lo que corresponde las placas, la placa de concreto armado. Ahora, estos valores de acá, vamos pintando porque aquí tengo la placa de concreto armado. Lo que pasa con la placa de concreto armado. Sí, tengo aquí la placa 15, la placa 17Y. Aquí ya no sé, ya no llevaría refuerzo horizontal porque vamos a hacer un diseño de esa placa a flexión. Recordemos que esta placa se va a diseñar como de forma independiente, ¿no? Vamos a extraer un diagrama de iteraciones y vamos a calcular o definir sus núcleos que va a tener esa placa y vamos a diseñarlo de esa manera. Así que no se va a considerar aquí en esta parte su refuerzo horizontal. Muy bien. Bien, entonces hasta aquí ya tenemos definido todo lo que corresponde a los muros. Ya terminamos con el diseño por
por las cargas de gravedad, hemos terminado el diseño por fisuración y hemos terminado el diseño por resistencia. Fíjense que hasta ahora solamente hemos verificado todo el muro, ¿no? O sea, solamente estamos hablando a nivel de la albañilería, pero ¿qué pasa con sus confinamientos? Eso es lo que continúa, ¿no? Ya terminamos esta verificación que nos menciona la norma de la necesidad de colocar refuerzo horizontal. Ya lo vimos. Por esta condición sabemos que el refuerzo va a estar en el primer nivel sí o sí, y después continúa la verificación del agrietamiento diagonal en los entrepisos superiores, ¿no? Bueno, aquí también hay que hacer una verificación mediante a lo que ya estuvimos viendo anteriormente. Tenemos la cortante, la resistencia al agrietamiento diagonal que va a aportar todos esos muros de albañilería. Si se cumple que es mayor a la cortante demandada por el sismo severo, entonces vamos a tener que diseñarlo conforme a lo que hemos estado haciendo, ¿no? De no cumplirse esta condición, el entrepiso ahí también se agrietará. O sea, de cumplirse esto sí o sí, que lo que me está soportando el muro debe ser mayor a la demanda. Si es que no se cumple, entonces se va a agrietar, ¿no? Esa es una condición. Y sus confinamientos deberán ser diseñados para soportar esa cortante, en forma similar al primer entrepiso. Por eso que se tiene que hacer una verificación tanto para el segundo, tercero y cuarto nivel, ¿no? En nuestro caso son 5 pisos. Hay que hacer esa verificación para esos muros, ¿no? De repente, de repente, después ya lo verificamos. Ahora estamos viendo solamente el primer nivel, donde supuestamente es el más demandado. Así que si es que nos queda un poco de tiempo, vamos a ver esta parte, que básicamente es lo mismo, ¿no? Se van a dar cuenta de que es algo repetitivo, solamente tienen que comprobar esa condición que ya hemos visto. Ahora, hasta aquí hemos terminado todo lo que tiene que ver con respecto al muro de albañilería, todo ese muro que estaba armado mediante esos bloques de albañilería, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el diseño de sus confinamientos? Para ello estamos hablando de las columnas de confinamiento y para las vigas soleras. Con este diseño de esos elementos ya estaríamos terminando el diseño de los muros de muros portantes, en otra palabra, ¿no? Estos son muros portantes porque están confinados. A lo largo de este curso estamos hablando que la albañilería confinada tiene que estar arriostrada en su lado, ¿no? Vemos que aquí, bueno, se encuentra el sobrecimiento, pero el diseño que menciona la norma se va a hacer en estas columnas de confinamiento y en este elemento horizontal que viene a ser la viga solera, ¿no? Y estas dos que vienen a ser las columnas de confinamiento. Aquí tenemos el sobrecimiento. Fíjense que aquí el diseño del sobrecimiento no va a requerir un diseño en particular tan demandado, ya que los esfuerzos, si se dan cuenta, nosotros lo hemos estado asumiendo que atacan directamente a este paño de albañilería, ¿no? Aquí el esfuerzo, el acero que va a tener este sobrecimiento va a usar cuantía mínima. De hecho, hay casos prácticamente donde no se requiere aquí este acero, ¿no? Necesariamente no llevaría un confinamiento aquí, mejor dicho, un refuerzo horizontal, ni no va a requerir también tanto acero para los estribos. Una forma rápida aquí de calcular por ejemplo, los estribos que van a ir
Si empieza aquí en esta cara, bueno, pueden ponerlo el primero 5 y el resto dependiendo a su altura de su sobrecimiento, ¿no? Por lo general va a ser la altura de ese sobrecimiento entre 2. Esta distancia la pueden poner acá. Supongamos que tengamos aquí una altura de 25 centímetros. Si tenemos un sobrecimiento o de 50 centímetros, ¿no? Si tenemos un sobrecimiento que tiene una altura de 50 centímetros, entonces el espaciamiento va a ser a 25. Entonces aquí lo pueden separar cada 25 centímetros y aquí pueden poner ese confinamiento del primero a 5, ¿no? Ese es en el tema de los estribos, o si no pueden usar acero mínimo. Aquí de repente pueden utilizar 4 varillas de 3 octavos de pulgada, ¿no? Entonces aquí ya tendrían definido su sección, el acero que va a llevar y el estribo a cuánto espaciamiento va a tener. Como les menciono, pueden tener estribos que van a ser de repente el mínimo, ¿no? Aquí voy a utilizar 8 milímetros o 6 milímetros, donde el primero lo van a poner cada 5 centímetros y el resto lo pueden poner según su altura de su sobrecimiento entre 2, ¿no? En este caso de 25. Y aquí, bueno, ambos extremos pueden tener ese confinamiento. Porque es mínimo aquí los esfuerzos que se van a desarrollar. La prioridad es este muro, justamente lo que estamos diseñando. Ahora terminamos ya con el diseño de los confinamientos. En esta sesión vamos a tratar, aunque sea, determinar cómo se determina la dimensión de esta columna de confinamiento. Vamos a hallar el área, el núcleo del área confinada y vamos a hallar su sección. Ya en la próxima clase vamos a terminar con respecto al acero que va a tener estas columnas de confinamiento y con la sección y el acero de las vigas soleras. Bien, entonces vamos a dar un receso de unos 10 minutos, 9 y 15, regresamos para ya la segunda parte de este diseño. Ya entramos al diseño de las columnas de confinamiento.